Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más. Podemos encontrarnos aquí este día a través de la comunicación por este medio, las redes sociales, internet, y que nos permite llegar hasta su casa y poder unirnos en el Espíritu para buscar del Señor su presencia, su sabiduría, su mensaje para nuestras vidas, para que nos traiga la bendición, la paz, la sanidad, el milagro, todo lo que el Señor ofrece para nuestras vidas, para todo aquel que cree. Como dice su palabra, que al que cree, todo le es posible. Entonces es una alegría poder compartir este momento cuando vamos a hablar de bendición. En tiempos en donde hay mucha dificultad, donde a veces las bendiciones se ven un tanto distantes, pero en el Señor no, siempre están ahí. El Señor, su mano, su presencia, el Espíritu Santo, la palabra. Por tanto, podemos alegrarnos, podemos alcanzar y tomar fuerzas nuevas este día, si es que alguno ha estado pasando algún contratiempo, alguna dificultad. Bueno, la palabra del Señor nos ayuda, y el mismo hecho de que podamos compartir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma esperanza, en un mismo Dios, en un mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos alegra y también nos anima a seguir adelante. Amén. Así que, bueno, entregamos el saludo a nuestro pastor, a su esposa, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, el ministerio, cada varón, ministro de Dios, su casa, sus familias, los líderes, a todos. El Señor les bendiga, les dé fuerza, les dé ánimo y les dé luz, les dé luz para este tiempo. Ahí están pasando muchas cosas y nosotros tenemos que estar atentos, y estamos estudiando la familia del Señor. Estamos estudiando cómo enfrentar este tiempo en la familia, como familia, los padres, los hijos, los nietos en algunos hogares, que ya hay nietos. Y como familia nosotros debemos estar unidos en la fe, unidos en la misma esperanza que nos rescató, que nos lavó, nos limpió nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora tenemos un camino y una vida nueva. Amén. Así que en este espíritu quiero animarle y vamos a pedir al Señor una bendición. Antes vamos a ir a la palabra, que el estudio de hoy tiene por título Días de Sodoma y Gomorra. Días de Sodoma y Gomorra, la lección de hoy. Y tiene por la escritura segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4 en adelante, dice así hasta el verso 9. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo habitaba entre ellos y afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. En esta palabra, en esta escritura, entonces vamos a fundamentar en la enseñanza de este día el estudio que tenemos para edificación de nuestras vidas. Amén. El Señor esté poniendo bendición en su hogar a través de esta enseñanza. En lo que buscamos es compartir sabiduría divina, mensaje de la palabra de Dios que pueda ayudarnos a vivir en estos tiempos que son un tanto difícil para los creyentes. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedir la bendición. Padre, santo y glorioso Señor, alabamos su nombre y le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque usted es digno de ser alabado, digno de ser reconocido, Señor, de poder darle el lugar, Señor, más alto y sublime, que no se lo damos nosotros, sino que es suyo, le pertenece, por cuanto tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Oh santo y glorioso Dios, al único y sabio Dios, sea la gloria y la honra. En esta hora queremos pedirle, Padre, que bendiga los hogares con la enseñanza, con la instrucción que maestros han ocupado tiempo, Señor, en preparar para instruirnos, para enseñarnos, Señor, y conducirnos por el camino de la verdad, alertándonos de los peligros de este mundo, de este siglo, como dice su palabra, Señor. Oramos para que usted, Señor, a través del Espíritu Santo y la revelación por la palabra, la enseñanza, nos llene de fe y nos llene de buena esperanza y de vigor y de fuerza para no desmayar, sino seguir adelante con gozo y en plenitud y en contentamiento, Señor, alcanzar las promesas, la vida eterna que usted nos ha dado. Señor, cielos nuevos y tierra nueva, Señor, la nueva Jerusalén. Le damos gracias en esta hora pidiendo la bendición para cada una de las familias, Señor, que comparten en la iglesia con la hermandad este momento, Señor. Bendígales a ellos como a nosotros en esta hora y ayúdenos a tener un buen tiempo. Bendito Dios. Le pedimos la bendición en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo. Entonces, dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Termina en el último verso diciendo esto, entonces, Juan. Y nosotros estuvimos antes viendo la lección donde podíamos ver que los gobiernos y los magistrados que se encargan de las leyes, los senados, los diputados de las naciones, gente encargada de hacer leyes y normas, ellos todos se han distanciado de la voluntad de Dios y han estado legitimando cosas que Dios nunca mandó que fueran. Y entonces han ido haciendo legal el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo y también buscando e incentivando el alejarse de Dios, las doctrinas que enseñan que los padres no pueden instruir a sus hijos en todo lo que quieran, como ellos quieran, porque las leyes nuevas enseñan a los hijos que ellos tienen algunos derechos personales que aún los padres no tienen con ellos, como el en instruirlos vamos a decir claramente, en la fe, para enseñarles lo que es correcto de acuerdo a Dios, a la palabra, y no conforme al mundo. Pero las leyes del mundo están siendo establecidas para que, en definitiva, los
padres ya no tengan autoridad sobre sus hijos, sino más bien los hijos pueden acusar a los padres. Amén. Perdón. Entonces, esta es la condición en la que estamos. Lo vimos antes en los estudios anteriores. Hay un ataque directo a la familia, al hogar, al vínculo que Dios nos ha dado en el principio para que los padres estén instruyendo a los hijos, como dice su palabra, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte, sino que esté edificado sobre buen fundamento. ¿Amén? Y entramos entonces en el estudio de este día. La primera parte trata de mostrarnos el objetivo de Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo nuestro. Y dice, ya vimos que según Génesis, Dios creó al hombre a su semejanza, haciendo al varón y a la hembra para que ambos fuesen una sola carne. Pero uno no tiene que profundizar demasiado para descubrir en el mismo libro de Génesis que pronto la gente comenzó a apartarse de Dios. Claramente se comenzó a separar de la voluntad divina. Desde que Adán y Eva pecaron, se introduce este enemigo, la serpiente antigua, el mentiroso, el padre de mentira, el engañador, el acusador. Dice el Señor en San Juan que Él es un hurtador, un ladrón, es un destructor y es un asesino. Viene a matar, robar y destruir, dice la palabra. Entonces, aquí vemos nosotros que este espíritu, esta fuerza maligna se mueve en el mundo y él tiene dominio del mundo. Cuando hace la tentación a Jesús, le dice, todos los reinos de la tierra, se los mostró, le dice, todos te los daré a ti si postrado me adorases, porque a mí han sido entregados y a quien quiero los doy, dice Satanás ahí. Entonces él declara que el mundo está bajo él, todos los reinos del mundo están bajo su dominio. Entonces por eso pues, ahí vamos entendiendo cómo los magistrados, los gobiernos, los legisladores comienzan a legislar distante de Dios. Comienzan a irse por otro camino. La palabra nos enseña que dos son los caminos. Dice que ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Mas estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces aquí ya tenemos la visión del conflicto que tenemos en este tiempo y que ya está desatado con las leyes y normas que cada día se nos va haciendo más difícil a los cristianos poder dar testimonio de la palabra de Dios. Ya cuando hablamos a las personas tenemos que entrar a explicar que la palabra de Dios cuando habla al hombre está hablando al hombre y a la mujer. Tenemos que entrar a explicar que Dios no es discriminador, sino que Dios tiene un lugar especial para cada uno y a cada uno con un privilegio, como en el caso del varón y la mujer, para no hacerlos enemigos. Dice que en el principio los hizo, varón y hembra los creó y los hizo para que fueran los dos una sola carne, no una disputa, no una pelea o un conflicto de quién es mayor o mejor, sino que Dios le dio un lugar nada más a cada uno. Sin embargo, el mundo no lo ve así, por cuanto hay muchos movimientos por el mundo y que se están levantando y que se están moviendo en contra de lo que Dios hizo en el principio. Entonces tenemos una sociedad destruida.
Tenemos una sociedad muy corrupta, muy corrompida en todo, en la moral, en la ética, en los conocimientos divinos, en los conocimientos humanos. En todo esto se ha corrompido, de todo aspecto. Y por eso tenemos tantas perversiones y abusos y tanto daño entre las personas. Asesinatos de hombres matando mujeres, mujeres que matan al esposo, violación, incesto, tanta maldad. Todo eso por la separación que el hombre en su humanidad hace de Dios, apartándose del camino del Señor. Y entonces todas estas perversiones que han venido al mundo, la perversión sexual, la prostitución, el incesto, toda clase de males, el engaño, el robo, hizo que la maldad abundase en el mundo. Y entonces, por esta causa, Dios envió el diluvio para destrucción de la humanidad, porque el mal subió hasta Dios. Entonces dice la Escritura que en Noé, el Señor encontró en Noé agrado, dice Génesis, en el capítulo 7 de Génesis, y en el verso 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces aquí tenemos a Noé identificado como que Dios lo halló justo y le dijo: entra tú y toda tu casa. Entonces en esta visión nosotros tenemos que estar, porque en medio del mal, cuando uno se aparta, Dios lo cubre y lo protege. Y entonces en este caso se fijó en Noé para darle el rescate y la ayuda necesaria. Entonces, después la palabra de Dios nos muestra que comenzó la humanidad nuevamente, y la humanidad otra vez se distanció de Dios. Como dice su palabra, como están lejos los cielos de la tierra, así de lejos están mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos, dijo el Señor. Y entonces el hombre, en esta distancia de caminos, va descubriéndose la maldad que hay en el corazón del hombre por vivir lejos y no oír la voz de Dios. Entonces llegamos hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que también la maldad los pervertió a tal punto. En el capítulo 18 y verso 32 de Génesis, nosotros podemos ver a qué punto estaban ellos corrompidos, que en realidad no había ni siquiera 10 justos en la ciudad, porque cuando a Abraham Dios le reveló que habría de destruir aquella ciudad, entonces el Señor, Abraham comenzó a interceder por los pecadores, le empezó a pedir: Señor, si hubieran 50 justos, ¿los destruirás por causa de los culpables al inocente? Y entonces el Señor le dijo: no los destruiré por causa de los 50, pero no había 50. Y entonces luego le dice: Señor, ¿y si hubieran 45? Y entonces nuevamente el Señor le dice: no los destruiré por amor a esos 45. Y entonces siguió intercediendo a Abraham por ellos y le dijo: Señor, si hubiesen 30. Y el Señor le responde: no. Si hubieran 30, no la destruiré por causa de esos 30. Y siguió intercediendo. 20, no habían 20. Luego 10. Y el Señor le dijo: no hay 10. Porque si los hubieran, por amor a esos 10, no destruiría la ciudad. Y se fue el Señor, dejó ya de hablar con Abraham, porque no habían 10 en las dos ciudades. No habían 10 justos. El pecado se había multiplicado.
se había diversificado en diferentes, corrompiendo la conducta de los hombres, la ética, la moral, el temor de Dios, todo corrompido. El hombre en su condición más baja de la condición humana, por su conducta, por sus hechos. Entonces, ahí hallamos que en el capítulo 18 y verso 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, y no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No habían 10. Entonces dice: y por amor a esos 10 no la destruiré. Porque Dios es amor, como dice Juan. Y como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere, que tengamos vida eterna y que el pecador se arrepienta. Así como nosotros nos arrepentimos, también se arrepienta el pecador. Pero estamos viendo los peligros que vivimos nosotros como familias cristianas creyentes en medio de un mundo corrupto, totalmente corrupto. Entonces, aquí hay un enemigo que es Satanás, que está buscando la destrucción, que está buscando destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra moral cristiana como hijos de Dios. Y entonces vemos por todo el mundo que se van levantando movimientos que van corrompiendo la conducta del ser humano. Y encontramos en Romanos, en el capítulo 1, la condición del hombre de este tiempo, que habla el apóstol, dice en el capítulo 1 y verso 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque los hombres se han hecho mentirosos, engañadores, y porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando miramos la creación, queda testimonio de un creador. Así que nadie tiene excusa de ignorar a Dios, de ponerse en una postura de no creer en Dios, que no existe. Simplemente no quiere obedecer a Dios y queda en condición de pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí está la condición del hombre en la cual estamos hoy. Un hombre corrompido totalmente, deteriorado en toda su condición. Y entonces Dios los entrega, dice, por lo cual Dios los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y entonces así ellos
estuvieron honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y entonces el hombre se exalta a sí mismo en esta generación. El hombre pelea por sus derechos, se dispone por sus derechos y no mira a su alrededor, no mira los derechos de su alrededor, de los otros, del compañero. Entonces, y se olvida también del mandato divino. Entonces, en esta condición, el hombre ha ido en deterioro, ya no es confiable. Es un hombre peligroso, porque puede dañar, puede agredir, puede matar, puede hacer muchas cosas si es su derecho. Y ya no está el derecho del otro, sino mi derecho. Esa es la corrupción del hombre. Ahora vemos que el enojo, la ira de Dios está sobre la sociedad, según también lo expone Pablo ahí en el verso 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entrega, ya, ok, no quieren obedecer, los entrega, pero tiene también una sanción para ellos por esta causa. Y dice el expositor, primero se levanta una revolución sexual, la cual viene produciendo desde hace al menos 5 décadas en Occidente. Comienza lentamente a moverse un pensamiento y comienza a crecer con la progresiva desaparición del matrimonio. El matrimonio, ya los jóvenes no se casan, cada vez se casan menos. Y entonces buscan otras formas, porque las formas que ellos buscan supuestamente son mejores que las que Dios ya estableció. Y entonces ya ese es un acto contra el plan de Dios. Con la progresiva desaparición del matrimonio y el surgimiento de la unión libre, después viene la revolución homosexual y enseguida finalmente por una sociedad que recibe una mente reprobada. La sociedad la recibe y la aplaude porque su mente está reprobada, no dimensionan el daño que puede haber en ello. Esto último ocurre cuando el razonamiento mismo de los pueblos y naciones es entenebrecido. Nosotros nos encontramos aquí en donde la sociedad se ha vuelto tan corrupta que ya no existe marcha atrás. Como dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, los seres humanos, la humanidad, desechando el conocimiento divino, han ido de destrucción en destrucción, porque ellos buscan su propio camino. Cada uno busca su propio camino y creen que este camino es camino bueno. Pero mire lo que dice Dios, la palabra de Dios. Capítulo 2 de Salmos, verso 1 en adelante, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto también lo predicó Pedro en su sermón, hablándole en defensa cuando lo metieron a prisión y lo llevaron ante el concilio y para prohibirles la predicación del nombre de Jesucristo. Y entonces aquí él cita esta escritura. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Porque los hombres determinan cosas contra Dios y piensan que van a prosperar. Se le olvida que ya Dios envió un diluvio. Después destruyó otras ciudades por causa del pecado. Confundió la lengua de los que se habían puesto de acuerdo en hacer una tarea que nunca Dios les mandó, una torre que llegase su cúspide hasta el cielo. Y Dios entonces les pone resistencia y su trabajo es vano. Por eso dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué van vociferando por el mundo y por aquí y por allá cosas que Dios no mandó? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas.
comenzarán a prohibirnos. Por eso tenemos que dar tantas explicaciones. Ya no podemos hablar la palabra de Dios como está escrita. Tenemos que explicar que la palabra de Dios es para las hermanas, para los hermanos, para los niños, para los adolescentes, porque así es ahora, ¿no? Ya no es todos no sirven. La humanidad tampoco sirve. Tiene que usted hablar de acuerdo a la norma que hay ahora. Y ellos creen que rompiendo sus ligaduras con Dios estarán libres y podrán vivir en su propia justicia. Dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Ahí nosotros tenemos que afirmarnos en el Señor, porque el Señor tiene un plan y tiene un propósito. Aquellos magistrados que están puestos para darle conducción a la sociedad no se la dan en justicia. Los que tienen que hacer justicia no están haciendo justicia. Mueren personas porque ellos liberan asesinos que no han pagado ni siquiera sus culpas, que se las perdonan ellos y que no les afecta a ellos. Y esos mismos perdonados cometen otros crímenes y nadie es culpable. Entonces vemos que los congresistas, los jueces, está todo deteriorado en la norma divina, porque en la palabra de Dios dice que no hay autoridad sino la que está puesta por Dios. Dios los puso, pero para hacer justicia, para hacer bien y no mal. Y ellos no están actuando conforme al mandato divino. Dice en el verso 21, que ya lo leímos, de Romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, porque ellos piensan mejor que Dios, piensan mejor que el plan de la palabra, y entonces determinan y hacen como ellos quieren. Gloria a Dios, santo, bendito es el Señor que nos libra de la oscuridad y las tinieblas de este mundo, nos libre del enemigo que quiere destruir nuestra vida. Dios lo que quiere es alcanzar al pecador. Dios no está buscando culpables como un sediento de querer dañarles, sino Él es amor, los llama con paciencia, pero no le quieren obedecer. Y nosotros tenemos que instruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Debemos entender que cada día los cristianos seremos con menores libertades y seremos cada vez más pequeños en número conforme al mundo, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Por tanto, en cuanto a dimensión de la corriente de este mundo, nosotros debemos cuidarnos de la corriente de este mundo. De todos modos, siempre hemos sido una minoría. Lo que ha sucedido en realidad es que en este tiempo ha habido un tiempo como de oasis espiritual donde se nos ha permitido hacer algunas cosas, pero viene la opresión a la fe. Viene la opresión legalizando muchas restricciones para la fe. Vamos a ver Hechos capítulo 4.
Ah, dice la palabra del Señor en el verso 23. Dice en adelante, dice: puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las restricciones, las normativas que nos pueden privar de la fe, no nos van a privar del poder de Dios. El poder de Dios está en nosotros. No vamos a ir a hacer guerra con ellos. Nosotros no peleamos con nadie. Nosotros lo que hacemos es defensa de nuestra fe en el hogar, enseñando a los hijos, enseñándole a los nietos que hay un Dios y Señor que da leyes y normas, que tiene un día final para castigar en la desobediencia de muchos. Mas ahora estamos en esta lucha. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mantener nuestra fe, estudiando la palabra y atendiendo en este tiempo que estamos restringidos, que no podemos ir al culto, que no podemos ir a levantar nuestras manos y publicar nuestra alabanza delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Estar atento al culto del día domingo para conectarnos. Atento a la oración del día lunes para conectarnos. Atento al estudio del día miércoles para conectarnos. Atento a la actividad de las Dorcas en su culto de día martes y también otras actividades que ellas tienen para estar conectados. Enseñarle a nuestros hijos que se conecten a las actividades de los mensajeros de paz. La iglesia tiene que seguir marchando y nosotros siendo parte de ella. Entra tú y toda tu casa, le dijo el Señor a Noé, porque a él dijo: a ti te he hallado justo en esta generación. Dios está mirando esta generación también. Está viendo el Señor que este tiempo hay fieles que guardan la palabra, la enseñanza. Y nosotros debemos ser contados con ellos para no desmayar. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12 y verso 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No hemos de temer. Nosotros debemos guardar nuestra fe, orar por los pecadores, ver que su pecado no es agradable delante de Dios, verlo, orar a Dios, interceder por ellos, para que el Señor les dé entendimiento, para que los libere de esos razonamientos humanos, para que puedan ver la luz de Cristo
y venga el Señor y les sane. El Señor nos tiene para que demos testimonio de su gloria. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Los tiene engañados y los tiene en tinieblas. Nosotros estamos a la luz de Cristo, al amparo del Dios Altísimo. Dice el expositor, Cristo es nuestro Rey y la Escritura es nuestra ley. Ahora, de manera que no hemos experimentado aún la palabra de Dios y las leyes de nuestra nación están chocando de frente. Y esto lo vamos a sufrir en nuestra fe por las leyes, digamos, de las naciones, de los lugares donde vivimos. Y estas van a chocar con la ley divina, porque son con distinto interés. Ahora nosotros somos el blanco y no existe manera de eludir esta realidad. A nosotros nos va a dar la ley con toda claridad, y así que podemos estar viendo que otra vez el mal ha llegado a lo sumo. Lo vimos en el arca de Noé. Llegó el mal y el Señor se fijó en Noé y le dijo, entra tú y toda tu casa. Luego vemos a Sodoma y Gomorra y el Señor permite a Lot salir del lugar, porque Dios está mirando a sus hijos. Entonces les da oportunidad de salir, de escapar. Y estamos viendo en estos tiempos que estamos en tiempos finales, tiempos postreros de la palabra, que nos enseña que la palabra nos va dando luz de los tiempos en que vivimos, que debemos mirar a nuestro alrededor para ver señales que la venida está cerca del Señor. No que venga ahora ya, sino que está cerca, está a las puertas, porque del día y la hora nadie sabe y nadie puede hablar de eso con una certeza. Porque luego vamos a leer la Escritura y nos va a dejar claro que este es el tiempo, pero que debemos estar atentos, porque no sabemos cuándo. Tal vez demore un poco, porque Él está esperando a que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dice el expositor, nos preguntamos entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, la Iglesia del Señor? ¿Cómo responderemos a estos ataques a las familias cristianas? Nosotros velaremos porque nuestro hogar esté compenetrado en la palabra de Dios, le dé lugar a Dios, y entonces tendremos al Señor como nuestro Cristo y Rey y Señor. No hay otro Señor para nosotros. Cristo, su palabra, sabiduría, conocimiento, verdad. Entonces no nos arrodillaremos ante el mundo, sino ante Cristo, el Señor. Ahí está nuestra batalla, de rodillas. Si usted busca en su Biblia el término arrodillarse, verá que es el mismo, que está en todas partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de personas arrodilladas delante de un superior. Existen muchos ejemplos e ilustraciones, pero un punto es sumamente claro, que arrodillarse es reconocer señorío. Mientras que personas infieles se arrodillaron delante de ídolos y reyes impíos, las personas fieles jamás se arrodillan sino ante Dios, nada más. Solamente ante Dios. Y dice
Tenemos que Mardoqueo no se arrodilló, Daniel no se arrodilló, sus amigos Ananías, Azarías y Misael no se arrodillaron, Jesús no se arrodilló, Pablo no se arrodilló, Juan no se arrodilló, y nosotros tampoco nos arrodillaremos al mundo, sino a Cristo. Ahí doblamos nuestras rodillas y reconocemos su señorío y su gloria. Para esto vamos a ir viendo entonces cómo nosotros podemos enfrentar este tiempo por la palabra de Dios que nos dice Lucas, ya para terminar, capítulo 17 y versículo 20 en adelante, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vamos a ser advertidos, solo vendrá de pronto, aunque Él nos está diciendo las señales, que estemos atentos. Ni dirán: helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya el reino estaba establecido por Jesús, su palabra, su mandato, su ordenanza. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí, no vayáis, ni los sigáis, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Como dice Pablo, el apóstol, dice que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, será como un rayo, dice aquí, ¿ya? Como un rayo que vislumbra en el cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día, cuando venga el Señor. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí habla de Jesús en su tiempo, ahí en su espacio. Antes estaba hablando de su venida. Ahora está hablando de que Él está ahí y tiene que padecer y ser desechado por esta generación. Desechado, el mundo ha desechado a Dios. Y entonces, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor está hablándonos señales del fin. Estamos en tiempo final, donde los hombres y la humanidad no busca a Dios, ni teme a Dios, blasfeman de Dios, se ríen de la palabra, nos dicen ignorantes, retrógradas, fanáticos también, muchos términos peyorativamente para desestimarnos, pero somos hijos del Rey, hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, y si nosotros no le negaremos, Él tampoco nos negará, sino que somos escondidos en el hueco de su mano. Entonces, los días de Sodoma y Gomorra comenzaron de nuevo. Iglesia, una lluvia de persecución está empezando a caer contra nosotros. Estos serán días muy difíciles, pero nosotros no retrocederemos. Estaremos velando y cuidando por nuestras casas, por nuestras familias,
no por la casa en la estructura, eso se puede perder, se va a quedar aquí, sí, pero nuestra familia, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos. Dice en el verso, continuando con la escritura, dice en el verso 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. La palabra nos alerta, días malos. Estos días son días como los de Sodoma y Gomorra. Los días como en Noé, en los días de Noé, como en los días de la Torre de Babel. Cada uno buscando un camino distante de Dios, no buscando a Dios. Pero nosotros perseveraremos y no temeremos, porque somos la manada pequeña del Señor y a Él le ha placido darnos el reino. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús por esta enseñanza que nos alerta, que nos hace ver que las cosas que están sucediendo en el mundo son hechos evidentes de la venida del Señor. No sabemos cuándo. Tal vez 50 años más, 100 años más, no sabemos. Tal vez mañana. Tal vez no terminemos ahora en la oración, pero Él está a las puertas. Él prometió que volvería por la iglesia y Él volverá y le ayudará y no nos dejará, porque así como socorrió a Noé y a su familia, nos socorrerá a nosotros también en este tiempo. Ahora, a usted, a mí, nos va a socorrer. Solo que no perdamos la fe, no desmayemos, ni flaqueemos ante la adversidad que el mundo presenta. Aunque sean más, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Aunque se junten los reyes y los príncipes a consultar contra nuestro Cristo, contra el Señor, y digan, rompamos las ligaduras, no nos unamos más con Él, no estemos más con Él. Dice el Señor, se reirá de ellos. Mas de nosotros hará misericordia. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, para que el Señor bendiga nuestro hogar. A veces se torna difícil, hermano, con los hijos. A veces hasta a uno mismo se le torna difícil. Cuando comenzamos a ver las noticias y vemos todo lo que acontece, uno se ve muy disminuido. ¿Qué hacer? Guardar la fe, seguir adelante. Amén. No desmaye. No desmaye, hermano mío. No desmaye, hermana mía. No desmaye la familia. El Señor les bendiga. Bendito Dios y Padre Santo, le damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza a usted, Dios, el que creó todas las cosas. Conoce, Señor, el principio de los días en esta humanidad y conoce el término de ellos. Conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Usted es el que pone el descanso a su amado y nos permite ir al reposo y levantarnos de mañana, Señor. Lo sabemos y por eso descansamos confiados. Ahora, Padre, vemos que en el mundo estamos y este mundo, Señor, va por un camino distante suyo. Mas nosotros, Señor, queremos perseverar en la senda justa de justicia y de verdad y de luz.
Le ruego, Señor, que bendiga nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, que la palabra, Señor, que estudiamos, que la palabra que nos instruye, Señor, nos dé fe y nos dé fuerza y nos dé ánimo para estar viendo los milagros en este tiempo, Señor. Como dice su palabra, los milagros, Señor, se han de manifestar en los creyentes, porque creemos, Señor, a su palabra, y la respuesta del clamor de su pueblo, halle, Señor, en usted la bendición. Le ruego, Padre, que en esta hora bendiga el hogar, bendiga los matrimonios, Señor, bendiga las familias, los hijos, haya restauración, haya sanidad en las relaciones de la familia, Señor. No permita que el enemigo destruya la comunión familiar, no permita que destruya la comunión de la iglesia, la hermandad, la fraternidad, porque el enemigo está haciendo su trabajo, Señor, y nos pone pensamientos equivocados y nos enemista y nos enoja. Pero yo le ruego, Señor, que usted rompa todas las maquinaciones del enemigo, las descubra y las deshaga, Señor, y que su gracia y que su bendición y que su paz more en nuestros corazones y que su salud restaure nuestras vidas, Señor. Le pido bendición ahora. Si hay algún enfermo, sea sano. Si hay algún hermano o hermana en necesidad, usted, Señor, provea, abra puerta de bendición para su iglesia. Padre, y si hubiere alguno que en esta hora está oyendo y está siendo conmovido por la palabra, usted le toque, lo alumbre y lo salve, Señor. Le doy gracias, Padre, por esta bendición hermosa de permitirme compartir la palabra, Señor. Oh, alcanzar delante suyo, Padre mío, el gozo de la plenitud de Cristo en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos, en mis nietas, Señor. Bendíganos, se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la palabra pueda edificar su vida y bendiga su hogar. El Señor sea con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Amén.